Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Continuamos hoy con las frases que nos ponen a pensar, porque lo que nos saca de la monotonía es la reflexión, y son las frases de Mahatma Gandhi, el líder espiritual, religioso, político de la India. La frase número 57 dice: no dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Una de las frases de Gandhi acerca del odio y su naturaleza limitadora. Bueno, estas frases, o algunas, llevan unos comentarios del autor de la columna en el programa Una voz en el camino que dirige el maestro Ley Martín. No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Hay un conferencista realmente extraordinario, escritor, columnista del periódico El País, el padre Gonzalo Gallo González, que ya no es padre, pero bueno, todavía le dicen padre. Tiene una columna que se llama Oasis. Es un gran escritor, un gran lector, un gran conferencista, un gran motivador y por supuesto una gran persona. Y él tiene un seminario que se llama La magia del perdón. Un día le pregunté, porque lo he entrevistado en mis libros, ¿por qué el seminario se llamaba La magia del perdón? Y me dijo: mire, Germán, para hacer magia se necesita mucha práctica y para perdonar también. Entonces por eso el seminario se llama La magia del perdón. Y me decía el padre Gallo que hay que perdonar sea cual sea la ofensa. Óigame, y el padre Gallo va tan lejos, que dice que no hay personas malas, sino equivocadas. Claro que yo creo que hay unos equivocados que cometen unas maldades que no tienen perdón de Dios, y creo que tampoco el padre Gallo. Y por supuesto que no tienen mi perdón. Entonces, el padre Gallo, de todas maneras, son las teorías de él, respetables por supuesto, y decía que todo puede ser perdonado. Ahora, él decía: ¿pero qué es perdonar? Entonces me dio un ejemplo. Dijo: mire, Germán, por ejemplo, una persona le robó a usted 7 millones de pesos. Dígale: mire, ¿sabe qué? Yo lo perdono. A partir de mañana entiéndase con mi abogado. Y le daba la letra o el cheque al abogado, pero él mismo lo perdonaba. Es que se dice algo que es cierto, y es que odiar a una persona es como tomarse un veneno con la esperanza de que le duela el estómago al otro. Y el problema del odio es que a la única persona que afecta es al que odia, porque el otro ni siquiera se da cuenta, o la otra ni siquiera se da cuenta. En una oportunidad, en uno de mis viajes a hacer conferencias, que espero que se reanuden muy pronto, las presenciales, porque las virtuales no hemos dejado de hacerlas, pasaba por una plaza y estaban discutiendo dos personas muy acaloradamente, dos señores. Entonces uno le dijo a otro una cosa que nunca he olvidado y que me pareció incluso graciosa, pero que es contundente y que es inteligente. Y entonces le dijo: mire, ¿sabe qué? Si tanto me odias, pues morite pa' que me espantes. Si tanto me odias, pues morite pa' que me espantes. Entonces, definitivamente, el odio y la envidia no come más que a su propio corazón. Y hay personas a las que usted, yo creo que no debe darle ni siquiera el gusto de odiarlas, porque ¿para qué? Es que mire, si uno odiando a otra persona le hiciera cosquillas o lo afectara de alguna forma, pues de pronto se justificaría odiarla, pero es que el único que se afecta cuando odia es usted. Ahora, la vida le cobrará lo que haga mal una persona.
un depredador del crédito, un ladrón, un tipo que traiciona su confianza, un tipo abusivo, mentiroso, un mitómano, un tipo descarado, como hay tantos, oyó, pero tantos. Entonces a esas personas con toda seguridad que la vida les cobra sus picardías y sus actos que muchas veces rayan en lo delictivo. Eso la vida no se queda con nada. Eso es algo que se lo van a cobrar. A usted una persona le roba 3 millones de pesos y dentro de un año le roban 10. Y no solo se lo roban a él, sino se lo roban a la hija, o se lo roban a la esposa, o le pasan cosas peores de las que esa persona ha hecho. Eso es una cosa que es como la ley de la compensación, es decir, al que obra bien le va bien y al que obra mal necesariamente le va mal. Y yo siempre he dicho, y lo digo en mis conferencias, que uno muchas veces no debe preguntarle a la mente, sino a la conciencia, porque es que la mente engaña, en cambio la conciencia no. Ahora, que usted se demore para pagar, vaya y venga, pero pues ojalá que al final pague, hola. Ojalá que al final llame a esa persona y le diga, mire, yo me demoré porque es que hubo pandemia, pero yo creo que uno no debe robarle nada a los demás. Yo en eso sí lo tengo bastante claro yo. Uno no puede robarle las cosas a los demás, hola. Y hay unos que roban con un descaro y a mí lo que me impresiona no es que roben, sino que después de que lo roban van y lo miran a usted a los ojos con una seguridad. Entonces, no dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores, lo decía Mahatma Gandhi. Una de las frases de Gandhi acerca del odio y su naturaleza limitadora. Yo diría que no solo es limitadora, sino que es capaz de enfermarlo a usted. El odiado no se enferma, ese ni siquiera se da cuenta. Frase número 58 de Gandhi, Soy un soñador práctico y quiero es convertir mis sueños en realidad. Gandhi no se conformaba con fantasear acerca de un mundo mejor, quería crearlo. Y es que definitivamente los pensamientos sin la acción no sirven absolutamente para nada. Las iniciativas, las ideas, si no hay acción, no sirven absolutamente para nada. Y si tiene una gran idea, ojalá que no se la cuente a otro que tenga acción, porque le va a quitar la idea, porque el otro sí la va a poner en marcha, porque la va a ejecutar. Y decía un gran conferencista, a quien admiro mucho, trabajaba para el CESA Incolda, donde también he hecho muchas conferencias, no solo en Bogotá, sino en el país. Y decía este conferencista Joaquín de Posada, que cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida, vale la pena hacerla mal. Hasta cuando aprenda a hacerla bien. Es desconcertante la frase, pero es verdad. Hay que arrancar, hay que avanzar. Pongamos en marcha la idea y por el camino arreglamos las cargas. Pero antes de poner en marcha la idea, tiene que prepararse. Porque todo negocio tiene un riesgo. Lo que hay que hacer es disminuirlo. Lo que hay que hacer es minimizarlo. Sería la palabra adecuada, minimizarlo. Entonces decía Gandhi que soy un soñador práctico y quiero es convertir mis sueños en realidad. Todas estas reflexiones que yo agrego a las frases de Gandhi son reflexiones que me surgen en el mismo instante en el que estoy leyendo la frase. No hacen parte de un libreto, hacen parte de lo que uno tiene en la cabeza y de lo que uno piensa. ¿Y por qué lo uso? Pues porque yo lo que creo es que si con alguna idea puedo mejorar la vida de alguna persona, pues me parece interesante que eso ocurra. Yo soy un absoluto convencido de que la vida entera de una persona puede cambiar por una experiencia, por una película, por un libro o incluso por una sola frase. Una frase puede cambiar la vida de una persona.
como una que dijo un día una niña en uno de mis seminarios del tema Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, tema sobre el cual tenemos incluso un curso con 34 videos y un libro. Y esa niña dijo en uno de mis seminarios, porque en mis seminarios las personas tienen que pararse a hablar, porque la única manera de aprender a hablar es hablando, parándose a hablar. Entonces dijo una frase que yo nunca he olvidado. Dijo que uno debería vivir de la mejor manera que pueda con el presupuesto que tenga. Uno debe vivir de la forma más digna que pueda con el presupuesto que tenga. Eso enseña que uno definitivamente no puede estar viviendo por encima de sus presupuestos, porque yo digo que el origen de gran parte de los males del mundo es que una persona gaste más de lo que gana. Y va a haber coyunturas especiales. Esta coyuntura de la pandemia es absolutamente aterradora. Absolutamente aterradora. Millares y millones de muertos por todas partes, millares, millones de contagios, millones de empresas quebradas. Y los chinos siguen haciendo unas fiestas en Wuhan, donde surgió la pandemia, de padre y señor mío yo. Brincan, saltan, rumbean, beben y nunca han producido un solo párrafo donde le digan al mundo, hola, lo sentimos mucho. Todo lo contrario, siempre hay denuncias en el sentido de que ocultaron la información y que incluso a médicos que denunciaron el surgimiento de la pandemia los pusieron presos, los persiguieron y todavía los están persiguiendo. Y a los periodistas que informaron, obviamente esos están tras las rejas o seguramente estarán en campos de concentración donde los están reeducando para que no critiquen al democrático régimen de la China. Ni un solo párrafo luego de que se originara en ese país una pandemia que arruinó al mundo y que sigue originando unos estragos absolutamente aterradores. Y todo parece indicar que el ocultamiento, que ocultar esta información se hizo con la anuencia, con el patrocinio, con el tapen de la Organización Mundial de la Salud, cuyo director fue impuesto por la China en ese cargo. Bueno, la frase número 59, mejor hablo de la India y no de la China. No debemos perder la fe en la humanidad, ya que es como el océano. No se ensucia porque algunas de sus gotas estén corrompidas. No debemos perder la fe en la humanidad, ya que es como el océano, no se ensucia porque algunas de sus gotas estén corrompidas. Una reflexión acerca del potencial de la humanidad para hacer el bien. A quien desee este artículo se lo voy a regalar, me escribe conferencistagermandias@hotmail.com. Otra frase, la número 60, el nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Analice bien esta frase, analícela bien. El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Gandhi veía la vida como un camino que se puede recorrer en dos direcciones. Y una frase final, el que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón. Una reflexión acerca de la necesidad de compartir. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo enseñamos a escribir o se lo escribimos todo. A quien quiera mis audiolibros, me escribe y le digo cómo los consigue. A quien desee mis libros, hay 17 en Amazon. Y a quien tenga un texto y quiere que se lo convirtamos en un ebook o que se lo grabe como un podcast o como un audiolibro para que lo venda, me avisa y yo le digo qué hay que hacer. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Mi correo electrónico conferencistagermandias@hotmail.com. WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa.